Mi nombre es Lourdes Guardia, yo soy la directora de Escuela Técnica Canelones. Voy a intentar brevemente describirles nuestro centro educativo. Se trata de una escuela politécnica ubicada en la capital departamental que registra una matrícula anual aproximadamente de unos 1.500 estudiantes. Estos se encuentran distribuidos en unos 64, 65 cursos anuales de los 3 niveles educativos, o sea, educación media básica, educación media superior y nivel terciario. Podría decirles además que por su ubicación geográfica y la diversidad de la oferta, nuestro centro tiene un muy amplio radio de influencia. Eso hace que atraiga estudiantes con muy diversos intereses y capta no solamente una gran heterogeneidad, sino que una amplia franja etaria. En el presente año se nos ha presentado la oportunidad, o se nos ha dado la oportunidad, de participar, se nos ha invitado a participar en el proyecto ProEdu, del que a continuación pasaremos a detallar un poco cómo fue nuestra experiencia. Hola, mi nombre es Mónica Pose. Formo parte del equipo docente que trabajó en este proyecto durante el 2021. Como dijo Lourdes, la directora, participamos en este proyecto un grupo de docentes, entre ellos Victoria Ayala, que es profesora adscripta en la institución, Sandra Larrañaga, que también es docente, Carmen Martínez, que es docente, es adscripta y educadora, quien les habla, Mónica Pose, y Ana Briano, que también es docente. Como equipo de docente también incluimos en este trabajo el proyecto Aprender Todos, y nos sumamos a trabajar desde ese lugar, junto con Ana, que somos docentes referentes del mismo. Una vez que se nos presentó el proyecto y empezamos a trabajar en el mismo, surge la necesidad de plantearnos un objetivo general para trabajar y desarrollar a lo largo de todo el año. Es cuando se nos plantea el gran desafío de transitar en este camino de la consolidación de nuestro centro en una institución educativa inclusiva, y seguir trabajando en este camino que si bien ya lo veníamos haciendo, profundizamos un poco más. De esta manera, y después de reunirnos y trabajar con todo el equipo, fue que realizamos diferentes actividades. Mi nombre es Victoria Ayala y bueno, les voy a comentar sobre las primeras actividades que estuvimos realizando. Lo primero que hicimos fue seleccionar un grupo para trabajar, y bueno, los grupos seleccionados fueron los primeros de ciclo básico. Seleccionamos estos grupos porque eran los recién llegados a la institución, los nuevos, los que conocíamos menos, y bueno, y además en este contexto de pandemia, ellos en realidad comenzaron a asistir diariamente, prácticamente en junio, y bueno, nos pareció una buena oportunidad para escucharlos, conocerlos, y bueno, saber cómo estaban, y saber qué necesitaba el grupo en sí, para saber cómo les podíamos ayudar. Bueno, lo que hicimos fue proponer un taller, y se le planteó una actividad que era una encuesta anónima, con una determinada cantidad de preguntas ahí, la mayoría abiertas, para conocer las expectativas que tenían cuando se anotaron para venir a la UTU, además que era su primer año, el pasaje de la escuela a la UTU, que es un pasaje importante, para ver cómo lo estaban viviendo, y además trabajar sobre la unión del grupo y el compañerismo. Habíamos detectado que habían estudiantes que no habían comenzado a asistir a clases, o algunos estaban enfermos, otros asistían intermitentemente. Entonces nos pareció una buena oportunidad para preguntarle a sus compañeros cómo podíamos hacer, cómo creían ellos, qué proponían para revincular a sus compañeros y mantenerlos unidos al grupo. Y bueno, de ahí salieron cosas muy lindas, que de hecho se llevaron a cabo durante todo el año, como mandarse videos, mandarse mensajes, y eso creo que estuvo lindo para el grupo, porque logró la empatía con los compañeros, se trabajaron muchos valores, y bueno, y
con ello pudimos que algunos chiquilines que estaban asistiendo muy poco, hasta a fin de año, logramos que tuvieran una buena promoción incluso con esta unión que se dio en el grupo. Hola a todas y a todos, mi nombre es Carmen, soy adscrita y educadora en Escuela Técnica Canelones. Bueno, yo quería compartir con ustedes las experiencias que tuvimos en un trabajo planificado, de forma escalonada, donde se trabajó en binas y en triadas pedagógicas, que tuvo muchos desafíos, tanto para nosotros como para los estudiantes. Si tuviera que contarles el trabajo en binas, es decir, cuando fuimos 2 docentes a trabajar al aula desde la interdisciplinaridad, o el trío pedagógico, que también fue otra instancia, podría resaltar la sorpresa. El sentimiento de sorpresa de los estudiantes al ver que 3 docentes ingresaban al aula. Entonces ellos nos preguntaban, ¿qué pasó? ¿Nos portamos mal? ¿Son amigas y decidieron venir a dar clases todas juntas? Entonces allí le contamos un poquito cuál era la idea. Es decir, que partimos de una actividad que había sido, en cierta manera, propuesta por los estudiantes a la profesora de historia, y de allí se elaboró una unidad temática. ¿Cómo fue nuestra planificación? Compleja. ¿Por qué? Porque si bien el trabajo en binas es escaso, pero se da en la escuela, sobre todo en los grupos de FPB, planificarlo fue muy enriquecedor, pero un desafío, como dije antes. ¿Por qué fue un desafío? Porque fue ver la mirada del otro en cada uno de nosotros. También fue el pensar juntos, el transitar juntos con una misma actividad y un mismo contenido. Para los estudiantes, sinceramente, fue fascinante. Ellos, después de que se sacaron esa duda, ¿no?, inicial de que por qué estábamos todos juntos, qué era lo que había sucedido, como conclusión, ellos nos comentaban que fue muy enriquecedor para ellos, porque un mismo tema lo vieron de distintos enfoques. ¿Desde qué enfoque? Desde un enfoque de la historia, desde un enfoque del área de inglés y desde un enfoque del área de idioma español, es decir, a partir de la lectura. Y que para ellos fue, como dije antes, enriquecedor porque pudieron ver el tema que ellos deseaban trabajar de diferentes puntos de partida. Y bueno, como dije antes, fue un instante varios instantes, en realidad, la planificación de retroalimentación, tanto para nosotros como para los estudiantes. Bueno, mi nombre es Sandra Larrañaga, profesora de inglés de Escuela Técnica Canelones. Queríamos agradecer el aporte de materiales de lectura y el intercambio con otras instituciones y experiencias que nos permitió el enriquecimiento como comunidad educativa. Este proyecto nos genera un compromiso que nos permite transitar este espacio y difundir y contagiar a otros colegas. La proyección que tenemos para el 2022 es continuar por este camino, generar y permitir un cambio y consolidar ese cambio. También queremos hacer que otros colegas se sumen como integrantes al equipo y apropiarnos de estas prácticas educativas. Muchas gracias. Nosotros vivimos durante el desarrollo de este proyecto cambios en la institución, porque de la voz de los estudiantes surgen iniciativas, y bueno, por ejemplo, una de ellas fue que pasamos a tener música en los recreos, y música que muchas veces era la elegida o la traída por los estudiantes. Eso hizo del espacio del hall un espacio mucho más concurrido, un espacio de reunión, un espacio de disfrute, no solo para estudiantes, sino también para docentes. Cerrando un poco esta muestra que hacemos nosotros de nuestro proyecto, quiere decir que desde la gestión educativa se entiende muy necesario este tipo de trabajos en equipo, se valora estos intercambios que nos permiten con otras instituciones educativas, se valora el enriquecimiento que nos da el trabajar dentro y en contacto con otras instituciones. Agradecer a todos quienes nos permitieron y nos acompañaron en el desarrollo de este trabajo, fundamentalmente a Mel, a Mercedes, que siempre han estado con nosotros compartiendo distintas instancias, acompañándonos, orientándonos y evacuando dudas.